y orden, delincuencia y castigo a inicios de la modernidad en Ecuador, fue premio Manuela Sáenz en 2019. Derechos sexuales y reproductivos en Ecuador es una obra, es una compilación de varios trabajos de estudiantes del Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Flaxo, y son trabajos que develan las tramas de dominación presentes en instituciones y prácticas y relaciones sociales en torno al cuerpo de las mujeres. Un libro como este es una invitación a reposicionar los derechos sexuales y los derechos reproductivos en la esfera pública desde la academia, pero también desde la experiencia de las mujeres. Entonces, sin más, le doy la palabra a Ana María. Eh, Cuando hayan transcurrido 10 minutos, yo te doy un aviso para que sepas que tienes 5 más. Adelante, por favor. Gracias, Bolívar, gracias por la presentación y gracias por invitarnos a eh, presentar este libro en la feria, que me parece una iniciativa muy interesante y en estos momentos de pandemia viene a ser como un aliciente muy fuerte para dirigir la atención más allá de los sufrimientos, de la situación difícil que estamos viviendo. Y bueno, para dirigir hacia otras situaciones difíciles, más bien porque el libro es una, como lo ha mencionado Bolívar, es una compilación de los trabajos basados de artículos más bien basados en las tesis de maestría de Flaxo Ecuador a lo largo de sus 22 años de existencia. Y nos pareció interesante compilar estos artículos porque dan cuenta de las inequidades de los derechos sexuales y reproductivos y que son además resultado de investigaciones muy profundas de varios estudiantes a lo largo de estos años. Por ejemplo, compilamos estos artículos, ¿no es cierto?, en base a grandes temáticas. Una de las temáticas es de los derechos sexuales y derechos reproductivos y las políticas públicas, por ejemplo. En esta parte, Lola Valladares hace un recuento de todo lo que pasó en 1998 cuando se institucionalizó en el país el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Esto fue un tema súper interesante porque permitió de alguna manera separar el tema de los derechos sexuales de la reproducción, ¿no? Y eso fue un hito fundamental para pensar en la ciudadanía de las mujeres más allá, ¿no es cierto?, del rol asignado socialmente y eternamente que es la maternidad, ¿no? Entonces ella hace en este artículo un recuento de las discusiones en la Asamblea Constituyente de 1998, que claro, dice ella, se vieron impregnados de discursos morales, religiosos, ¿no? Porque a pesar de que ha transcurrido tantos años de la separación del Estado y la Iglesia, vemos que aún continúa de manera fragante, diría yo, interviniendo estos conceptos en los derechos de ciudadanía de las mujeres, ¿no? Luego hay, dentro de este tema, hay también un artículo muy interesante de Viviana Maldonado sobre las discusiones en la Asamblea del 2008. Entonces, permite estos dos artículos ver cómo a lo largo de los años se ha ido debatiendo y discutiendo los derechos sexuales y reproductivos. Y cómo, por ejemplo, el tema del aborto fue negado a pesar de la impronta que surgió en los sectores sociales y las discusiones que hubo, sobre todo del feminismo joven, ¿no es cierto?, para impulsar este tema. Y luego hay un artículo interesante de Diego Paz, que es basado en su tesis. Todos estos artículos, como mencioné, son basados en las tesis de maestría del Departamento de Sociología y Estudios de Género, de la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo, donde hace un recuento de las políticas en torno a la sexualidad, ¿no? Entonces, este es un tema también hace un recuento desde 1998 hasta la actualidad. Y este es un tema dentro de los derechos sexuales y reproductivos
también muy importante, porque la educación de la sexualidad constituye una deuda muy fuerte que tiene el Estado ecuatoriano para, dijéramos, tomar conciencia sobre estos derechos, ¿no? Si hubiera una educación sexual en niñas, en niños, no se darían tantos casos de violencia sexual que los vemos a diario en los colegios y en los hogares. Yo creo que el tema de la educación sexual es un factor súper importante dentro de los derechos sexuales y derechos reproductivos. En otra sección que le pusimos el aborto, a Cristina Rosero, porque aquí las protagonistas de este libro son en ese tiempo nuestras estudiantes que ahora son funcionarias de reconocido prestigio y que están actuando, muchas de ellas en la vida pública de manera muy exitosa, pero lo interesante de ese libro es que ellas son las protagonistas, ¿no? Cristina Rosero tiene un texto que se llama Rutas del aborto en Quito, políticas del cuerpo y clase social, donde demuestra que a través de estudios etnográficos, de entrevistas, cómo las mujeres acceden al aborto y que no depende tanto de las condiciones económicas, sino de las redes de apoyo que grupos feministas dan para una atención humanizada en estos casos. Este artículo también es muy interesante. Luego, María Rosa Ceballos analiza las prácticas del aborto en la maternidad, ¿no? Donde además hasta el 2014 de alguna manera se permitía, o sea, las mujeres hasta el 2014, de hecho, que iban a la maternidad eran atendidas, ¿no? Con sus abortos en curso, con hemorragias, en situaciones de riesgo de la salud, pero eran acanalladas moralmente, si tú quieres, ¿no? Haciéndole sentir muy mal por haber practicado por haberse practicado o porque por cualquier circunstancia tenían que abortar, ¿no? Entonces, debo decir que todos estos estudios ponen un hito, ¿no es cierto?, en el 2014, que es cuando se promulga el COIP, el Código Integral Penal, ¿no?, a partir del cual se empezó a judicializar y criminalizar a las mujeres que abortaban. Porque yo estoy haciendo en este momento un estudio histórico sobre el aborto y lo que se ve es que hasta esa época, de hecho, no había las mujeres que practicaban el aborto no eran criminalizadas ni llevadas presas, a no ser que existiera una acusación particular de por medio. Entonces, a partir de esa fecha, del 2014, se empezó a judicializar y criminalizar a las mujeres que abortaban. Entonces, este es un tema fundamental, ¿no? Otro acápite de las maternidades en disputa, Soledad Barea hace también un trabajo actoral desde las niñas, adolescentes que deciden ser madres y ve cómo, dijéramos, se constituyen esto que llama las familias bricolage. Este es también un artículo muy interesante que permite comprender el tema de la maternidad adolescente. Ella se pregunta si las niñas no deciden ser madres, ¿quién les da de alguna manera atención, ¿no? O sea, ese es un tema fundamental que ella trabaja. También Patricia Baeza y Paulina Quizaguano analizan el tema de las maternidades en comunidades indígenas. Paulina, dijéramos, habla del parto culturalmente adecuado y todas las tensiones que existen, ¿no?, sobre eso. Y en una última sección tratamos el tema de la violencia con relación a los derechos sexuales y reproductivos. Y allí es fundamental, por ejemplo, hay dos trabajos súper interesantes en eso, que es de Annie Wilkinson, una, que ella investigó sobre las clínicas de demosexualidad en Guayaquil, sobre todo, y en Quito, ¿no? Que es un tema latente en nuestra sociedad. Hasta hace poco, antes de la pandemia, vimos cómo morían jóvenes que eran encerrados con candado en estas casas
y que a los cuales les aplicaban realmente torturas para a la fuerza tratar de que, dijéramos, rompan su identidad de género, en este caso lesbiana o gay, ¿no? Homosexual masculina. Entonces, ella relata eso y cómo atrás de estos están también circuitos religiosos que están muy empeñados en interrumpir, en romper ese derecho que existe en la Constitución desde 1998, que es el derecho a tener una identidad genérica diversa, ¿no? Y en otro artículo, María Fernanda Porras trabaja el tema del incesto. Es uno de los primeros artículos que se ha escrito sobre este tema, que es un tema latente, un tema de mucha violencia en nuestra sociedad, que lo vemos a diario, ¿no? Datos recientes confirman que el 95% de los casos de abusos sexuales son perpetrados en niñas, que son consideradas las niñas menores de 14 años, son perpetrados al interior de los hogares. Entonces, ella analiza 3 casos jurídicos donde se ve donde ni siquiera se pronuncia la palabra incesto, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, donde los propios actores justifican, ¿no es cierto?, tanto los gestores de salud como los propios implicados, este tipo de prácticas. Y por último, hay un artículo muy interesante de Mercedes Prieto, que fue la directora de muchos de las estudiantes que hicieron estos tesis y de los cuales salieron estos artículos, donde ella habla de la etnografía de la serie El Caminar, ¿no? Y cómo ella como profesora fue construyendo, dijéramos, un camino para, dijéramos, junto con las estudiantes en un tema de participación colaborativa para, dijéramos, hacer todos estos trabajos etnográficos tan interesantes. Yo les invito a leer el libro, o sea, es un libro muy interesante, muy bueno. En una primera parte, Yoconda Herrera y yo hicimos una introducción más histórica sobre cómo fueron avanzando los derechos sexuales y reproductivos a lo largo del siglo XX y buena parte del XXI, por supuesto, pero les invito a leer este libro porque da cuenta de problemáticas sociales frente a las cuales la sociedad, el Estado, tiene muchos temas pendientes, ¿no? O sea, es una invitación para eso y bueno, estoy también muy gustosa de escuchar a Ana Lucía y Catherine sus libros para hacer un diálogo entre todos. Con eso, Bolívar, no sé si me excedí o fui precisa. Muy Te por el agradezco. contrario. Ya. Sí. Y tomaste un poquito menos de 15 minutos, te agradezco mucho por eso. Y también gracias por tu presentación y hacer esa invitación a leer el libro. Me doy cuenta que las reflexiones están todas en la misma página, abordando temas muy relevantes en torno a la violencia, pero también a la legislación existente, a las formas en cómo se podría modificar la política pública y temas que es necesario poner sobre el papel y la discusión y masificar esa discusión para que se cree otro tipo de conciencia y aproximación a estos problemas. Me gustaría agradecerte nuevamente a Ana María y darle la bienvenida a Ana Lucía Martínez, que es la coordinadora del libro Desvelando el Iceberg, Relatos de Violencia Sistémica. Ana Lucía Martínez es médica por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo por Flaxo. Es profesora de la Cátedra de Bioética en la carrera de Medicina Humana de la UDLA. Trabajó en el Ministerio de Salud Pública y es coautora de la Guía Nacional de Supervisión de Salud en Adolescentes. Cursa en la actualidad un doctorado en la Universidad de Rey Juan Carlos de España y ha trabajado temas de salud sexual y salud reproductiva, violencia de género y educación médica, derechos sexuales y reproductivos. Como les mencioné, Desvelando el Iceberg es también una obra compilatoria y aborda una problemática que es una
las manifestaciones de violencia sistémica que queda estructuralmente oculta. Con sistémica quiere decir que es una situación que afecta la cohesión social y las relaciones interpersonales están afectadas, marcadas por la violencia. La propuesta de este libro es muy interesante porque comunica, pone a disposición de los lectores relatos de mujeres que muestran a partir de experiencias personales cómo se manifiestan estas formas de violencia. Eh, de hecho, en dos países, en Ecuador y en España, pero cómo se puede revertir este proceso a partir de comprender y descomponer, digamos, esas narrativas. De manera que me gustaría dar ahora la bienvenida a Ana Lucía. Te recuerdo, Ana Lucía, que tienes 15 minutos. Al cabo de 10 minutos te daré una pequeña señal para recordarte que tienes 5 minutos más para terminar. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Bolívar. Muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro y también a la Universidad de las Américas por haberme seleccionado para presentar esta obra. Estoy profundamente orgullosa y contenta por compartir espacio con una de mis profesoras más queridas de la maestría. Ana María, no te pude saludar hace un momento, pero pues un abrazo enorme, volvernos a encontrar en estos espacios de coincidencia, en las luchas y siendo un día tan bonito, ¿no? Me muero de ganas por leer ese libro y pues un gusto podernos ver por aquí. Entonces, para mí es un orgullo muy importante y también es una responsabilidad muy grande poderles contar la historia y caminar a través de las páginas de este libro que también les invito a leer, especialmente por el tiempo en el que estamos atravesando ahora en relación a la violencia de género y a la violencia de género hacia las mujeres, ¿no? En los últimos datos que acabo de revisar son 108 femicidios ya registrados. Aproximadamente se sabe que cada 72 horas una mujer es asesinada en nuestro país y creo que ir pensando ya en la caracterización del Estado ecuatoriano como un Estado femicida es importante, ¿no? Y todas estas obras y estos relatos que nosotros podemos ver ponen de manifiesto la importancia y la urgencia de poner sobre la mesa el tema de la violencia contra las mujeres, más allá de las agendas políticas, de las agendas sociales, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, bueno, contarles que este libro de Desvelando el Iceberg, estos relatos de violencia sistémica, yo tuve el honor de ser invitada por Ana Martínez. Con ella compartimos no solamente el nombre, sino también las luchas y los intereses. Y Ana Mercedes compiló y editó este libro y nos invitó a una serie de mujeres que trabajamos los temas de violencia, que estamos interesadas en dar voz a quienes no tienen voz por diferentes razones. Entonces, aquí ustedes pueden ver cuáles son las coautoras y autores que han decidido sumarse y participar en este libro. Muchos nombres son nombres reconocidos en el activismo, en el feminismo y en la lucha, especialmente contra contra la violencia de género y contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, les invito también en el prólogo nosotros encontramos un fragmento de un poema de Gloria Martín, que es: si te han crecido mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Entonces, para empezar, hay un prólogo muy bonito de Carmen Ruiz Navarro, donde se explica por qué vemos al fenómeno de la violencia de género y la violencia contra las mujeres desde el análisis del iceberg, ¿no? Y el iceberg, para Carmen Ruiz Navarro, es el territorio donde estamos atrapadas.
Para liberarnos hay que desvelarlo o develarlo, en primer lugar, como ese territorio. Y de acuerdo a lo que dice María Moliner, es dar a conocer algo que se mantenía en secreto, ¿no? Esta famosa frase de la punta del iceberg. Entonces, esa es la razón, empezando por el título de nuestro libro. Como ya habíamos visto, ¿no es cierto?, en el Ecuador, no solamente tenemos una cultura de la violencia, sino que hay una tolerancia, una naturalización a partir del 2004, cuando empiezan a aparecer los primeros datos y las recopilaciones de datos. Se sabe que el 38.2% de los encuestados consideraba que era aceptable golpear a la esposa o ser golpeada por el marido o por la familia, ¿no? Entonces, esto fue presentado en un reporte por la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Viviana Ido Almagro. Y en España también, y por supuesto Ana Martínez es española, y podemos ver los diferentes titulares de los periódicos y de las revistas, donde se sabe que aproximadamente un 75% de las sentencias por abuso sexual a menores no inhabilita al agresor para empleos o contacto con niños. Y en el Ecuador podríamos tener cifras similares en términos de la impunidad en el manejo de los casos de violencia de género y violencia contra las mujeres. Entonces, pensar en este libro y la invitación para caminar en el transcurso del libro es que ¿qué se esconde debajo del agua, ¿no? ¿Qué hay debajo de esta punta del iceberg? Y es básicamente pensar en que existe una amplia gama de manifestaciones de la violencia desde el punto de vista sistémico que queda estructuralmente oculta, ¿no? Como había dicho anteriormente, la naturalización, la reproducción de la violencia, la falta de la sensibilización por parte de la sociedad ante una problemática que cada vez nos golpea más fuerte, es la base sólida de la violencia directa o la física, que ahora se está haciendo visible o más visible que hace 10 años apenas, ¿no? Hablar de esta violencia sistémica es ir más allá de una simplificación de un enfrentamiento entre varones y mujeres. Ni siquiera podríamos decir que es entre el binario de lo masculino y lo femenino. Hablamos de una violencia que es transversal, que es sistémica, que es estructural, porque además de eso tiene aristas y tiene tentáculos que atraviesan a todos los espacios sociales. Es decir, hablamos ya del tema sociocultural. Y por supuesto, y Ana María me va a dar la razón, todas las formas de violencia que nosotros quisiéramos poner de manifiesto no caben en esta publicación, no caben en varias publicaciones, ¿no? Es demasiado amplio, es demasiado profundo. Entonces, para quienes participamos en los relatos de este libro, que es un abanico de perfiles maravillosos que trabajan los temas de violencia, están incluidas investigadores sociales o investigadoras sociales, también estamos incluidos médicos, personal de la salud, docentes, quienes estamos tocadas y tocados constantemente por los efectos que tiene la violencia, y nos hemos enfocado en encontrar significados culturales y asomarnos también a esta parte que está velada o escondida del iceberg, ¿no? Hemos recolectado estos testimonios en primera persona de quienes han vivido las situaciones, y a partir de esa vivencia también nos hemos dedicado a investigarlas y a estudiarlas y a hacerlas nuestro motivo académico y profesional también, y social. Nuestra pretensión no va a ser justificar esos comportamientos, sin embargo, sí pretendemos transformarlos, erradicarlos, y parte de eso también es conocer las historias como se presentan, ¿no? Al final de este camino, que para muchas de nosotras resultó muy tortuoso y muy torturador, es decir, contar nuevamente las experiencias, al menos las experiencias personales de las vivencias de la violencia, nos hemos planteado hacer las preguntas que nos venimos haciendo hace mucho tiempo de cómo revertir este proceso. Además de eso, que la transversalidad del enfoque hacia la erradicación de la violencia debe atravesar absolutamente todas las instancias, empezando también, por ejemplo, el
reconocer la violencia de género como un problema de salud pública, ¿no? Y en este sentido, hablar desde la importancia del reconocimiento del derecho a la vida, el derecho a la vida libre de violencia, como lo decía Ana María hace un momento. Entonces, aquí les presento cómo se puede evidenciar por qué necesitamos develar este iceberg, por qué necesitamos ver lo que hay debajo, porque si bien es cierto, hay formas explícitas que son visibles, ¿no es cierto? El femicidio, la agresión física, las violaciones, el incesto, el grito, la amenaza, el insulto. En las partes invisibles es donde deberíamos tener más incidencia para poder eliminar la superficie, ¿no? La humillación, la culpabilización, la publicidad sexista, el lenguaje, la anulación, los micromachismos, son algunos de los ejemplos de lo que se esconde debajo del agua y lo que también da origen a estas dinámicas violentas. Entonces, Ana ha trabajado, no es esta la primera vez que trabaja el tema de violencia, es una razón de vida para muchas. Y cómo fue que nosotros, o cómo fue que Ana concibió la idea de este libro, pues básicamente fue a través de un método etnográfico y la recolección de estos testimonios, especialmente reconociendo que cada persona que ha vivido y ha tenido una experiencia de violencia es experta en esa vivencia y es experta también en contarla y en transmitirla, ¿no? Entonces, hay una perspectiva en primera persona, hay entrevistas a profundidad también, se han desarrollado muchos de los artículos que ustedes van a ver, de los capítulos que van a ver a lo largo de este libro, están basados en grupos de discusión, grupos triangulares, hay relatos biográficos, hay narrativas y también hay casos de metodologías mixtas mediante encuestas donde se presentan tanto datos cuantitativos como cualitativos. Obviamente se ha respetado la confidencialidad y los seudónimos han sido elegidos por quienes han participado como informantes. Aquí tienen ustedes un resumen de lo que van a encontrar en cada uno de los capítulos y aquí se puede apreciar este abanico tan diverso de las formas de violencia que se abordan en este libro, cómo son contadas, cuáles son los relatos y eso nos da una idea de la diversidad que existe en relación a las diferentes formas de violencia, ¿no? Entonces vamos a encontrar instituciones que ejercen violencia sistémica en los casos que han sido estudiados, por ejemplo, el sistema bancario, la familia, como también lo decía Ana María en su momento, las diferentes instancias del sistema educativo, el sistema de partidos políticos o la violencia política, la violencia social, el sistema sanitario, por supuesto, hay un importante capítulo sobre la violencia obstétrica y también el sistema de movilidad o de transporte público. Entonces, aquí algunos Perdona, de... Ana Lucía, te quedan 4 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Solamente darles un abrebocas de lo que van a encontrar en el libro. Hay algunas de los relatos más impactantes. Están, por ejemplo, en las violaciones consentidas, son un tipo de automicroviolencia sexual que acontece cuando las mujeres acceden a tener relaciones sexuales pese a la ausencia de deseo, ¿no? En el caso del capítulo de María Fernanda Porras, que también está en esta compilación, mientras exista un solo caso de violencia sexual cometida dentro de las instituciones educativas, los esfuerzos por nombrarla, judicializarla y desnaturalizarla no pueden parar. Entonces, es simplemente para darles un abrebocas de lo que van a encontrar en el libro, invitarles a que nos acompañen en la lectura. Es una lectura fuerte, cruda, pero total y absolutamente necesaria, especialmente en el tiempo en el que nos encontramos. Así que también darle las gracias a la Universidad de las Américas por haber aceptado el reto de publicar estos relatos. Estoy segura de que no va a ser el último libro que hagamos sobre estos temas. Y esto también nos pone en la responsabilidad de seguir investigando, de seguir publicando y de devolverle este conocimiento también a la sociedad. Así que muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Muchas gracias también a Ana Lucía, también por mantenerte dentro de los
Tiempos acordados. Felicitaciones también por este libro que pretende dar voz a quienes no tienen voz y evidenciar que existen formas de violencia transversal que afectan muchas instancias de la cohesión social. Estoy seguro que van a haber preguntas interesantes. Una de ellas, creo que también a sugerencia de las editoras de la UDLA, relacionadas con la imagen del iceberg. Yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué es la portada del libro algo sobre lo que se podría preguntar, pero ahora tiene muchísimo sentido, ¿no? Ir a las raíces del problema y escuchar en esos testimonios que lo que se dice significa otra cosa, que necesita develarse, necesita codificarse de otra manera. Pues bueno, muchas gracias de nuevo. Me gustaría presentar y dar la palabra a Catherine Herrera. Le tengo el gusto de conocerle porque es graduada de una maestría en seguridad de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, y también una persona que argumentó y defendía con mucha entusiasmo su investigación el momento en que hacíamos ese trabajo de edición y traducirle a un material publicable. Eso siempre fue un aliciente en el trabajo. Eda es politóloga de la UDLA y, como les dije, tiene una maestría en la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Se ha especializado en relaciones internacionales, en cooperación internacional, en seguridad y defensa. Ha trabajado en el MIDUBI y en la actualidad se desempeña como directora de proyectos especiales e internacionales en el Instituto Metropolitano de Patrimonio de la Alcaldía de Quito. Su libro se llama Mujeres, Comando en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y examina el rol de la mujer y las barreras que menoscaban su incorporación a grupos de élite y fuerzas especiales de instituciones de seguridad del Estado. Hace un acercamiento original a este problema. Como ustedes podrán imaginar, es un ámbito marcadamente masculino, pero que las barreras que se presentan son más construidas y de alguna manera artificiales y no responden, digamos, a la capacidad que tienen las mujeres de expresarse con su propia voz y decidir sobre lo que les gustaría hacer en su vida laboral. Así que, por favor, adelante, Catherine. Te escuchamos. Igualmente tienes 15 minutos para intervenir. A los 10 minutos te aviso. Perfecto, muchas gracias, Bolívar, a todos los participantes y demás expositoras que nos hemos dado encuentro a esta Feria Internacional del Libro de Quito 2020. Bueno, ¿de qué se trata el libro? El rol de las mujeres, comando en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador. Este libro trata de analizar la inclusión e incorporación de las mujeres en grupos que siempre han sido de hombres y para hombres. Comencemos que esta inclusión e incorporación de las mujeres comando en Ecuador se ha dado inicio apenas en el siglo XXI, el cual ha sido un proceso arduo, descontinuado, no planificado y sobre todo que ha involucrado diferentes barreras que no ha permitido la correcta profesionalización de las mujeres en el ámbito policial y militar. Si bien hemos tenido avances significativos en cuanto a la inclusión de mujeres en las filas policiales y militares, ha quedado una duda o un espacio pendiente por investigar y trabajar, que ha sido qué pasa en espacios que han sido siempre manejados por el personal masculino. Y estos son los grupos de fuerzas especiales o grupos élite en la Policía Nacional, conocidos como grupos comando. Hemos encontrado que estas barreras se hayan materializadas en la escala de implementación de políticas que muchísimas veces tratan de hacerlos a favor de la igualdad y la equidad
pero no se centra en una inclusión de democratización. Es decir, perfecto, las mujeres ya forman parte de las filas policiales y militares, pero no pueden tener una inclusión total en todas las áreas y servicios que ofrecen estas dos entidades. Otra barrera que hemos encontrado es el tema de que estos grupos comandos siguen siendo, por así decirle, masculinizados, siguen siendo manejados por un sistema patriarcal en donde es el hombre quien lleva la batuta de todas las actividades que pueden ejercer dentro de estos grupos, aludiendo que las mujeres no pueden ingresar a los grupos comando porque aún la sociedad sigue siendo una sociedad masculinizada, patriarcal, sexista y machista, que ha visto con desdén tanto la inclusión de las mujeres en las instituciones públicas, estoy hablando de años anteriores, como ahora la simple idea de que podamos tener una mujer comando en la actualidad. La sociedad aún no está preparada porque, sobre todo hablando de una sociedad anterior, tradicional, conservadora, en donde no pueden ver la idea de que una mujer pueda estar en primera fila defendiendo y salvaguardando la vida de la ciudadanía en un enfrentamiento en donde el contacto es directo, es cuerpo a cuerpo, es físico, en donde el nivel de riesgo y peligro de esta operación es mucho mayor. Recordemos que los grupos comando intervienen dentro de operaciones o misiones de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas cuando ya se ha terminado o cuando ya no hay posibilidades de hacer más acciones por el resto de grupos de la Policía Nacional. Entonces intervienen estos grupos a hacer acciones inmediatas y exactas. Entonces, la idea de pensar que la mujer tiene que ir a defender, que la edad tiene que enfrentarse, que puede atentar con una persona, aún no es concebido por la sociedad, incluso por los mismos miembros de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, quienes consideran que aún a la mujer debe haber un estilo de protección, de cuidado. Si ya se le tiene ese cuidado, esa protección formando parte de las filas policiales o militares, ese cuidado, esa protección debe ser mucho mayor si forman parte de estos grupos comando. Pero ese cuidado no se puede dar, ¿por qué? Porque no habría el tiempo y estaría interrumpiendo con la misión en sí de estos grupos. Pero ¿qué pasa? O sea, hay algo más fuerte que dificulta y es una barrera bastante visible para que las mujeres aún no puedan formar parte en su totalidad o de la manera correcta de estos grupos comando, y es que hay una asignación de roles que está vista a través de una división sexual del trabajo, ¿ya? Los cuales esta división sexual no se ampara en la idea de igualdad y equidad. ¿A qué punto me voy en esto? O sea, hay mujeres policías, hay mujeres militares, pero la división sexual del trabajo radica en que las mujeres, en su gran mayoría, tienen que formar parte de, valga la redundancia, la parte administrativa y logística, y en menor medida de la parte operativa, dando esta asignación de roles, siendo los hombres quienes en mayor cantidad ejercen estos operativos y misiones de alto riesgo. En este sentido, nosotros no les estamos dando, no se está garantizando un acceso en igualdad de condiciones, oportunidades, y sobre todo no estamos, estas dos entidades, al no permitir que mujeres no formen parte de estos grupos comando y se dé esta división sexual del trabajo, estamos limitando la profesionalización de la mujer, quien tiene la oportunidad como profesional
militar y policial, de escoger en qué áreas quieren estar y sobre todo que su parte operativa no esté limitado por su género, sino más bien por sus funciones, por sus atributos profesionales y sobre todo por sus capacidades. Hoy en día tenemos 3 mujeres comando que pertenecen a la Policía Nacional, 2 de ellas pertenecen al GOE, 1 pertenece al GEMA. Dato curioso de la comando que participa en el GEMA es que ella se graduó en el año 2005, convirtiéndose el Grupo Móvil Antinarcóticos GEMA como el primer grupo que realizó un grupo de mujeres comando exclusivo. El problema fue que, si bien son los primeros los que llevaron la batuta, no hubo una continuidad en este proceso. Y viene aquí una pregunta. Si hubo un curso de mujeres comando, ¿por qué no se realizó más cursos en el lapso del año 2005 al 2016 y tuvimos que esperar al año 2016 en donde se lanzó el primer llamado, por así decirlo, del GOE, para que otras mujeres formen parte de estos cursos? ¿Qué quiere decir esto? Que si bien las instituciones policiales y militares apoyan y generan políticas de inclusión de la mujer, estamos teniendo un vacío en cuanto a generar políticas de estabilidad y que garanticen una correcta profesionalización de las mujeres. No, en este libro lo que trato de indicar es que hay mujeres comando, hay las oportunidades que se pueden mostrar, pero queda una pregunta bastante fuerte y hace una crítica en qué es lo que está haciendo el Estado y qué es lo que está haciendo cada uno como individuo para garantizar que esta inclusión sea total y realmente válida. En el caso de las Fuerzas Armadas sucede totalmente lo contrario. Si bien en la Policía Nacional ya estamos hablando de unas experiencias quizás no tan adecuadas, quizás no las más prudentes, porque algunos de estos ingresos o incorporaciones de las mujeres a estos grupos élite fue de manera poco planificada, desorganizada, lo cual provocó un rechazo entre los mismos integrantes del grupo y sobre todo no apoyó a que la mujer sea una mujer profesional comando con fuerza de carácter. En las Fuerzas Armadas más bien se están hablando en este momento de posibilidades. No existe ningún impedimento para los cursos comando que una mujer pueda dar las pruebas. O sea, si ustedes cuando analicen y vean, lean el libro, van a encontrar que dentro de los requisitos para formar parte de estos grupos comando de fuerzas especiales, en ninguno hay impedimento para que esto sea solo para hombres y que las mujeres no puedan acceder. Pero en la Fuerza Terrestre sucede algo interesante y es que si bien no hay ningún impedimento en los requisitos de los cursos comandos, sí lo hay en los temas sobre armas. ¿Por qué? Para los profesionales militares que quieran acceder a los cursos comandos, deben ser propiamente de la arma de infantería o caballería. Armas que cuando se gradúan las mujeres oficiales o los de tropa, no son armas que son dados al personal femenino. Más bien, las armas que son proporcionadas al personal femenino son netamente unas armas que corresponden a la parte administrativa y logística. Y es desde ese momento, desde que se gradúa la mujer de la Fuerza Terrestre, que ya se le está indicando cuál es el tipo de profesionalización que puede tener dentro de las Fuerzas Armadas. Y hay una limitante porque hay muchas mujeres que tienen interés en formar parte activa de todos los cursos de operaciones, de fuerzas especiales, como lo sucede en países como Estados Unidos, Francia, Chile, Israel, Rusia, en donde hay mujeres que forman parte de estos grupos comando y les da interés en esto. En este mismo contraste, nos pasamos a otro grupo de estudio, que fue Hombre Rana de CUIDMA, del Cuerpo de Infantería Marina, en donde la cosa aquí cambia totalmente. A diferencia de las Fuerzas Armadas, que no hay mujeres con
con especialidades de armas como caballería e infantería. En el CUINMA, el Cuerpo de Infantería Marina, sí sucede esto. Las mujeres, sobre todo las oficiales, sí pueden acceder a cursos de infantería, perdón, al arma de infantería marina una vez que se gradúan, tienen esta rama, por ende pueden acceder a los cursos comando como hombre rana o comando marítimo. Catherine, te queda, perdona, 4 minutos, por favor. Listo, muchas gracias. En el CUIMA ya se dio por primera vez hace 2 años, perdón, 1 año y medio, que fue una servidora militar que arrancó con este curso, pasó las pruebas, hizo las mismas pruebas que el personal masculino, superó las pruebas de ingreso, ingresando a este curso, pero obviamente dentro del proceso, por un tema no estoy muy segura si fue de herida o más que de herida, un problema con su rodilla, tuvo que dar la baja. ¿Qué significa esto? Que sí es posible que haya mujeres comando y el entrenamiento no es tanto el problema en la parte física. Uno de los motivos principales por los cuales indicaban que una mujer no puede ser comando, mencionaban por la parte biológica, que el aspecto físico y la biología de la mujer no da para hacer un curso comando. Y tenemos pruebas que tanto el personal femenino que pasó en la Policía Nacional y esta servidora militar que superó las pruebas con trabajo y entrenamiento dirigido hacia el personal femenino, sí se lo puede lograr y de manera correcta y segura. Bueno, un poco para ya ir finalizando con esto, quisiera mencionar que este libro es realmente una crítica fuerte a lo que está sucediendo, a lo que se está viviendo. Se habla de las diferencias físicas como un obstáculo que no le permite a la mujer integrar a los cursos comando. También se topa el tema de la maternidad y la menstruación, que son otros de las limitantes que la sociedad y estos discursos, el discurso tanto policial y militar, consideran que es una limitante para que las mujeres formen parte de los cursos comando. Y también hay algo, y con esto quisiera finalizar, hay un punto bastante fuerte en donde las mujeres siempre son objeto de comparación con respecto a los hombres. Es decir, siempre es visto como que en este curso se hace tantos ejercicios, los hombres aguantan porque deben cumplir este objetivo de la misión y la mujer no va a poder con esto. Tenemos que ir a campo, a territorio varios días y la salud de la mujer no va a poder permitir un correcto desarrollo de la misión. Siempre es este discurso comparativo del por qué la mujer tiene que estar en constante comparación con el hombre. Por ende, la escasa inclusión de la mujer ecuatoriana en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, sobre todo en los grupos élite de combate y fuerzas especiales, no obedece a la búsqueda de legitimidad institucional que debería tener estas dos entidades, como tampoco es parte de un proceso democrático y ciudadano que pretende aminorizar las diferencias de género que tanto propugna el Estado ecuatoriano en su discurso, sino más bien esta inclusión es imparcial, que se obedece a la coyuntura actual, pero no hay realmente una crítica para asegurar que las mujeres puedan cumplir todos sus deseos dentro de estas instituciones policiales, como es también formar parte de estos grupos élite comando. Muchas gracias, Catherine. Interesante oír de viva voz lo que tú puedes decir de tu libro. Y en efecto, ¿no? Lo que habíamos discutido en algún momento es que los entrenamientos en sí no son el problema, lo que un equivocado, ¿no? Un erróneo sentido común te debería pensar sobre los entrenamientos, pero este libro en efecto consigue enfocar, identificar las falencias de las políticas públicas o de los programas en distintas instituciones respecto de la igualdad de género. A las personas que nos acompañen, yo les invito a visitar la página del IAEN,
el libro de Catherine puede descargarse gratuitamente. Es un acceso universal y gratuito de esta investigación. Nosotros tenemos la idea de poner al alcance del público ese tipo de reflexiones y conocimientos. Lo mismo, por favor, les invito a que conozcan y revisen las publicaciones que tiene tanto Flaxo como la UDLA, ya sean las que están expuestas en los pabellones de esta feria virtual, como lo que ustedes podrían encontrar en las páginas institucionales de cada institución. En este punto me gustaría saber, por favor, si alguien en el público tiene alguna pregunta, o incluso si es que las personas que han participado, si ustedes, compañeras, tienen preguntas para sus colegas respecto de las investigaciones, ahora que han tenido la oportunidad de escuchar cuáles han sido los enfoques que han tenido cada libro, que guardan, claro, peculiaridades, pero también algunos puntos en común. Adelante, por favor, ¿hay alguna pregunta? Bolívar, tal vez yo quisiera decir algo antes de Por favor, comenzar las adelante, preguntas. claro, sí. Bueno, he tenido mucho gusto de escuchar tanto a Ana Lucía como a Catherine sus investigaciones. Ana Lucía, y junto con sus colegas, ha logrado plasmar también en artículos todo el tema de esta violencia estructural, como lo dice, y yo creo que esa es una de las formas de empezar a romper esa violencia estructural, ponerlas en evidencia, hacerlas públicas, publicarlas a través de diversos medios, porque lo peor que puede pasar es la impunidad y el hecho de mantener toda esa violencia en silencio, ¿no? Y también en el caso de Catherine, me parece muy interesante su investigación sobre las mujeres comandos, y realmente a lo largo de los años uno ve que si bien, claro, como ella me dice, las políticas públicas hablan de inclusión, pero en la práctica eso es, dijéramos, hay muchísimo todavía por avanzar, ¿no? O sea, hay todavía una discriminación de género muy fuerte, y en ese sentido uno comprueba una y otra vez que existe eso, ¿no? Pero dijéramos, también en este caso poner en evidencia, hacer esta investigación permite que un poquito se vaya un poco más allá, hacia una verdadera inclusión, hacia una verdadera igualdad en derechos, ¿no? Yo quisiera también aprovechar este espacio, dijéramos. Empecé agradeciendo, dijéramos, a la Feria del Libro, pero yo también quisiera agradecer de manera muy sentida a la editorial de Flaxo y a Flaxo, que de alguna manera eh, seleccionó este libro para la presentación. Eso es muy importante. Y también agradecer a Yayala, que hizo posible la publicación, y a una institución que nos apoyó en la publicación, que es Pepe Global, ¿no? Siempre atrás de un libro, como en las películas, hay un montón de gente que ha colaborado en su realización. Entonces, además de los compiladores, de los coordinadores, de los autores, hay un grupo de personas que hacen posible realmente esto, ¿no? Entonces, yo agradezco a María Cubia, a Nadesha, a Milagros Aguirre, a Paulina Ponce, porque ellas han estado permanentemente apoyándonos en este tipo de publicaciones, y juntos realmente podemos coadyuvar a que estas violencias estructurales, como decía Ana Lucía, se hagan evidentes, ¿no? Esa es la primera forma de empezar a romper esa invisibilización de la violencia, ¿no? Eso quería un poco para abrir el diálogo, sí. Muchas gracias, Ana María. Nos comienzan a llegar preguntas del público. Una de ellas, la primera, está dirigida a Catherine, que le consulta cómo
digamos, cuáles podrían ser problemas vinculados al hecho de sumar mujeres a instituciones que por principio monopolizan el uso de la fuerza y pueden ser consideradas en algún momento instituciones represivas, e incluso a mujeres que están protestando, mujeres proletarias. Catherine, por favor. Qué interesante pregunta. ¿Por qué? Porque es totalmente contraste con la investigación, con la línea, pero no le veo el tema de que haya un problema, una dificultad o una desventaja. Cuando una mujer lucha por género, es feminista, lo puede hacer desde diferentes áreas del Estado, desde diferentes áreas de la sociedad, desde aquellas que protestan, desde aquellas que realizan las políticas públicas, de aquellas que ejecutan esas políticas públicas. Y en el caso de los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, del personal femenino, es una de ellas, ¿no? ¿Qué mejor que ser este personal femenino, policial y militar que ha recibido, ahí también hay una pregunta de si reciben materias en cuanto a profesionalización, respeto a derechos humanos y violencia de género, constantemente dentro de su práctica, dentro de su pensum académico, deben estar estas materias. ¿Por qué? Uno no puede salvaguardar o no puede ser garante de los derechos o de la democracia si no conoce estas materias. ¿Cómo yo, como personal militar o policial, puedo asegurar el respeto a los derechos de la ciudadanía o salvaguardar su vida si no conozco de estos temas? Al ser ellos garantes, sí, efectivamente, constantemente están preparándose en estos temas, y lo que no se va en un contraste, porque estas misiones de los grupos comando son específicas, son netamente acciones que se deben realizar cuando las posibilidades del resto de grupos se han acabado, intervienen los grupos comandos, unas operaciones que deben ser rápidas, inmediatas, fáciles de entrada, de salida, y en el caso de Fuerzas Armadas y en el caso de la Policía Nacional, pues que son tácticas, ¿no? En casos específicos. Recordemos que la Policía Nacional, para hacer estas intervenciones en donde participan estas mujeres comando también, se debe seguir un debido proceso, y tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas deben realizar, asegurar el uso progresivo de la fuerza, ¿ok? Hay que separar algo totalmente distinto, las misiones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Mientras la Policía Nacional es como para limitar las acciones de peligro que está causando algo del crimen organizado, pero que es como que se lo captura al delincuente, ok, se sigue el debido proceso y se debe poner ante un fiscal que debe seguir el proceso, etcétera, ¿no es cierto? En cambio, en las Fuerzas Armadas es totalmente distinto, porque ahí se va uno a cumplir una misión inmediata. Por eso es el tema de defensa de la soberanía, defensa del Estado ecuatoriano, que muchísimas veces se enfrenta a personajes que se han salido de esa línea de la legitimidad de la sociedad, pero aún así deben cumplir con el debido proceso. Estas mujeres comando, al momento que más mujeres quieran formar parte de eso, no van a ir en contra de eso, sino más bien están aportando y abriendo. Con este libro se está dando el lujo de poner sobre la mesa algo que era cuestionado y que era impensable, pensar que una mujer podría ser comando, porque y eso es de hombres y para hombres. Y aquí me parece súper bien una pregunta o un comentario que lanzaron en este momento en el chat. Desde la misma idea de ser comando u hombre ranas, ya estamos dando una discriminación a la mujer, así a simple vista. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque estos cursos, desde su origen, ha sido de hombres y para hombres.
Al momento que el Estado ecuatoriano se anime a involucrar realmente con una participación democrática de las mujeres a que formen parte de los grupos comando, pues se debe cambiar esta misión y que ya no exista esa comparación de que las mujeres no van a soportar este entrenamiento, las mujeres no van a poder hacer estos ejercicios, las mujeres no van a hacer estas operaciones, y más bien pensar en la idea de que el mundo de las amenazas, de las inseguridades que estamos viviendo a nivel internacional y en nuestro propio estado está cambiando. Las mismas amenazas ya no son las que teníamos hace 5 o 10 años, por ende el entrenamiento mismo de la mujer tiene que ser distinto, adaptado incluso ni siquiera a las mujeres, sino adaptado al profesional militar que indistintamente su género deciden cómo acceder a estos cursos comando. Muchas gracias, Catherine. Tengo una pregunta. Un momento, por favor, para Ana Lucía, justamente. Gracias. Que dice, bueno, en realidad son dos preguntas, ¿no? Una, ¿cómo se aborda la violencia de género en el proceso de enseñanza en las facultades de medicina? Y la otra es, si se parecen o cómo pudiste identificar la violencia sistémica en Ecuador y España, y qué te dijo esta comparación, qué puedes sacar de esas similitudes o diferencias. Muchas gracias, excelentes preguntas. Bueno, la primera, sobre el abordaje de la violencia de género en la educación médica, es muy interesante. Yo hice mi tesis de maestría sobre la violencia de género en la educación médica, entonces yo creo que uno de los pasos más importantes y más difíciles para el sistema educativo universitario, especialmente en medicina, pero esto yo creo que es transversal a todas las carreras, es el reconocimiento de que hay violencia, ¿no? De que el sistema educativo universitario es un sistema patriarcal, es un sistema machista, es un sistema violento, y en ese sentido yo creo que podemos encontrar muchas similitudes con lo que Catherine acababa de contar, ¿no? Esta cuestión donde las mujeres han tenido que irrumpir en espacios, en este caso profesionales, eminentemente masculinos. Y por ahí también había una pregunta que relacionaba el tema del feminismo con el vandalismo, ¿no? Entonces yo lo que les contestaba es que jamás los derechos humanos y menos los derechos de las mujeres se han conseguido en mesas de negociación, es decir, han tenido que ser espacios en disputa, espacios de pelea. Y si vivimos en un país que se preocupa más por la goleada de la selección a Colombia, en lugar de que ya vamos contando 108 femicidios en nuestro país, pues entonces hablamos de un tema que es estructural y sistémico, ¿no? Entonces, la identificación, creo que lo más difícil, y me habré dedicado aproximadamente 2 años a presentar la tesis en los foros médicos, y para muchas personas el nivel de naturalización de la violencia en la educación médica era llamado disciplina, ¿no? Y habían muchísimas mujeres que agradecían haber sido acosadas porque eso no les eso les enseñó a defenderse, y reconocían a los acosadores como lumbreras médicas, y eso es algo muy difícil de deconstruir, ¿no? Es algo muy, muy complicado de cuestionarse, y esa es una de las razones también por las cuales, y me imagino, y es un poco la pregunta que yo tenía para Catherine, yo siempre pongo un ejemplo cuando quiero hablar de la masculinización de las mujeres que irrumpen en estos espacios eminentemente de hombres, ¿no? Entonces hay el ejemplo de la mujer policía y hay el ejemplo de la mujer militar, y cómo de cierta manera adoptan conductas masculinas para poder posicionarse dentro de las cadenas jerárquicas y las cadenas de mando, porque en medicina pasa eso, ¿no? Y termina siendo, y yo siempre cuento una anécdota de que a mí alguna vez me paró una mujer policía y era imposible, ¿no? No había cómo dialogar con ella, en una actitud totalmente intransigente, inaccesible de todas las formas.
Y en la medicina pasa lo mismo cuando tenemos las mujeres que acceden a los espacios de poder como jefas de servicio o jefas de quirófano, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, lo más difícil de hacer estas investigaciones, y yo estoy segura que a Catherine le debe haber pasado, ¿no es cierto?, como nos ha pasado a quienes hemos hecho investigaciones en estructuras históricamente masculinas, históricamente machistas y patriarcales, la resistencia es lo primero. Y luego hay una violencia estructural cuando no te dan acceso a investigar, cuando te cierran las puertas. Y a mí al menos eso sí me ganó, no diría un repudio, pero sí una suerte de exclusión del sistema médico por decir las cosas que nadie estaba diciendo, ¿no? Y luego de eso empezaron a aparecer, se hizo, de hecho en la UDLA se está haciendo este estudio de violencia obstétrica y eso fue otro bombazo también para el sistema médico, ¿no? Y yo creo que esa es una de las transgresiones de las cuales yo particularmente estoy muy orgullosa. Y sobre la segunda pregunta, sobre este tema de la comparación, yo creo que hay puntos focales de violencia de género y violencia contra las mujeres, tanto en América Latina como en Europa. España es uno de esos, en Europa especialmente, y si nosotros le quitamos el link de que es en el diario español, ese es un titular que nosotros lo podemos ver en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Italia, en México. Entonces, yo creo que hay una suerte de una relación, yo diría, histórica en ese sentido entre España y América Latina, especialmente en la zona de los países andinos, donde hay esta relación de la cultura también y la naturalización de la violencia. España es uno de los países más violentos en la comunidad europea y entonces en ese sentido hay mucha relación entre las formas de violencia de género que se presentan allá en relación a otras formas de violencia de género que nosotros vemos en países como, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay una violencia que está más relacionada con una violencia civil, es una violencia estructural también, pero a medida que vamos bajando hacia América Latina, nos encontramos con violencias de género muy específicas, muy claras, y que tienen todo este componente social y este componente cultural también, que en España también se ve muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí más o menos está la relación. Pues muchas gracias, Ana Lucía. Me gustaría saber si es que alguien más tiene alguna pregunta o si mis colegas editoras de la UTE, de la Flaxo, también han recopilado alguna pregunta que nuestras panelistas estarían muy gustosas de responder. Sí, Bolívar, Ana perdón. María, sí. Sí, a ver, Obra, sí. Había por ahí una pregunta, aunque este rato ya no la vea, una pregunta con relación a cómo fue la experiencia al editar el libro, ¿no es cierto? Al pensar el libro, al construirlo, al editarlo, una experiencia entre las profesoras y las alumnas. Bueno, ya no eran alumnas, eran colegas de alguna manera, ¿no? Así como Ana Lucía, o sea, colegas que habían construido sus tesis en una época anterior, dijéramos. Fue una experiencia maravillosa, ¿no? O sea, y si el libro fue posible, también es gracias a esa colaboración entre cada uno de los autores y las autoras para, dijéramos, mandar sus artículos, luego corregirlos, luego editarlos. Fue muy buena, excelente la colaboración que existió para la construcción de ese libro. Y en ese sentido daría respuesta a esa pregunta, pero también me quería referir un poco a una pregunta más general a la que ya hizo alusión Ana Lucía, que es esto del feminismo vandálico, ¿no? Yo creo que precisamente los 3 libros revelan, ¿no es cierto?, que a pesar de todas estas políticas de inclusión, a pesar de que cuánto ha avanzado
dijéramos, el movimiento de mujeres en la reivindicación de sus derechos, si comparamos ahora las cifras de educación actuales y a comienzos del siglo XX, o sea, son cifras extraordinariamente distintas, ¿no es cierto? O sea, de hecho, pero siempre es bueno recordar que atrás de esos derechos que ya han existido, han habido personas, actoras, que han promovido esos derechos. Precisamente las primeras reivindicaciones de las mujeres dentro del feminismo ecuatoriano fueron el derecho a la educación y al trabajo, porque las mujeres no tenían acceso, a pesar de que siempre sabemos que los sectores populares han trabajado, pero no tenían acceso ni a la educación secundaria, ni a ir a la universidad, y peor trabajar dentro del Estado o en actividades profesionales. En eso hemos avanzado, pero hemos avanzado porque ha habido ahí un movimiento y unas actoras sociales que han reivindicado esos derechos. Y lo que yo vuelvo un poquito al tema de los actuales libros que estamos presentando, yo creo que son muy interesantes, ¿no es cierto?, los tres, es que a pesar de esas políticas de inclusión, a pesar de que se ha avanzado muchísimo, sigue habiendo una violencia estructural, como lo han dicho, sigue habiendo discriminación. Entonces, de alguna manera, las mujeres no somos seres pasivos, somos actoras sociales. Y en ese sentido, no es un feminismo vandálico, es un feminismo que frente a esta violencia estructural, que frente a las inequidades existentes, a la violencia contra niños, a los femicidios que ha mencionado Ana Lucía, actuamos. Y es de esperar que cada vez lo hagamos más, porque es la única manera de romper esas inequidades de género, ¿no? Eso quería mencionar con respecto a eso, ¿no? Y un tema que me parece interesante en el estudio, en los estudios, tanto en el tema que ha planteado Ana Lucía como Catherine, es la necesidad de incluir dentro de las, dijéramos, del sistema educativo una perspectiva de género, ¿no? Es la única manera de lograr, dijéramos, no solamente es interesante que asistan mujeres, más personas, dijéramos, que se identifiquen como tales, sino que haya una perspectiva de género. Es lo único que logra de alguna manera develar esas relaciones de poder existentes que se ven tan inequitativas en los dos casos, ¿no? Eso. Muchas gracias, Ana María. Me han parecido muy, muy interesantes, muy pertinentes sus intervenciones. Yo creo que quizá poco a poco, no de manera aún satisfactoria, estos espacios se comienzan a abrir, pero creo que también es pertinente que la posibilidad de acceder a esos espacios se complemente con una decidida voluntad de ocupar esos espacios y de poner voces que pueden ser de protesta, pero también como de reflexión, como también de enriquecer una discusión que siempre es pertinente. Y está, yo creo que en manos de todos nosotros, de todas nosotras, que esas voces se traduzcan en propuestas más concretas. Déjenme por favor revisar, creo que nos llegó una pregunta más. Disculpas que es un poco nuestros mecanismos de comunicación contemporáneos. Hay otra película, hay otra pregunta para Catherine. Dice, ¿cuál es tu visión de las mujeres en las Fuerzas Armadas y en la policía después de tu investigación? Bueno, antes de dar respuesta a esta pregunta, quisiera también hablar un poquito de lo mencionado por Ana Lucía. Ella hablaba y es algo que realmente sucedió dentro de mi investigación, el tema de la masculinización por parte del personal femenino. Quisiera compartirles que, bueno, este ha sido un proceso, casi un año de investigación,
Qué bueno saber que no solo me pasó a mí, sino también tanto a Ana María con sus colegas, a Ana Lucía también en este proceso de investigación, que a veces resulta bastante complicado adquirir toda esa información, sobre todo para sacar un producto que sea real, que sea democrático, que sea imparcial, por así decirlo, y no escucharle solo las voces institucionales o un discurso institucional, sino que vaya más allá y sean estas protagonistas, incluso protagonistas, los que comenten y ayuden a esta investigación. Y por supuesto, o sea, dentro de esta investigación se realizó grupos focales, dentro de la metodología se utilizó unos grupos focales y entrevistas privadas, cerradas, más que cerradas, abiertas, preguntas abiertas, en donde se investigó y se discutió pues con personal de segundo año y también con personal segundo año iniciado estos 4 años de formación del ESMIL, ¿no? Entonces, de 4 años hablamos de unos 20 años, y con personal de cuarto año, que ya son aquellos que ya están listos por salir y se van a graduar de la carrera militar. Y sucede algo interesante porque el personal que recién estaba ingresando a las filas militares, ellos indicaban que una de sus más grandes aspiraciones es participar en su totalidad en todas las áreas y en todas las actividades que tienen las Fuerzas Armadas del Ecuador, incluido operaciones especiales. Entonces ellos mencionaban que las chicas mencionaban pues que qué chévere, que ellas están entrenando, que ellas tienen diferentes cualidades y entrenamientos atléticos, mentales, porque para ser comando no solo es la parte física, también está la parte académica, la parte emocional y también la parte psicológica que un aspirante debe tener para ser un comando. Entonces, ellos mencionaban que tienen todas esas cualidades y que les gustaría trabajar y demostrar todo su profesionalismo en fuerzas especiales. Cosa que un discurso diferente fueron las que manejaron ya el personal femenino a graduarse, quienes mencionaron que sí, que aplaudían, que les parece lo más chévere ser un comando, pero que la misma institución no da para eso y que ellas no pueden estar con un sueño que no puede ser el real. Entonces mencionaban que eso no va a pasar, que no hay todas las posibilidades. Y ahí comenzábamos un discurso que mientras los chicos mencionaban que con entrenamiento, que con fuerza, que con disciplina sí se podía lograr, las mismas mujeres, no hablo de todas, pero sí un grupo cerrado mencionaba que no era necesario, que no se debía ir a ser mujeres comando. O sea, había una negatividad por parte de ellos, que sí fue bastante fuerte el acceder a esta investigación. Y es aquí en donde uno se dice, ¿por qué la mujer tiene que cambiar su chip y masculinizar su discurso para ser aceptada en un grupo de hombres y para hombres, si ya las situaciones y la coyuntura es diferente? O sea, estamos en una sociedad de estrictos derechos y obligaciones en donde debemos apostar por la igualdad de condiciones y oportunidades. Y estas mujeres, qué bien que lo dijiste tú, Ana María, no es un feminismo vandálico que uno quiere salir a la calle y luchar por luchar sin motivo alguno, sino es algo un derecho que nos ha estado, que la sociedad y que el Estado nos tiene pendientes desde hace años. Y es aquí cuando yo les menciono, sí, perfecto, hay mujeres policías y hay mujeres militares, pero se está respetando de manera completa su profesionalización, en donde como mujer yo pueda decidir a qué grupo pueda pertenecer y que no por mi condición de género, sino por mi profesionalismo y capacidades me digan si puedo ingresar o no. Esto queda pendiente por parte del Estado. Y ojo, cada uno, unas mujeres podemos salir a la calle a protestar, otras podemos hacer políticas públicas, otros podemos hacer estos encuentros que ayudan a cambiar el chip y a
intensificar esto, lo que es la igualdad de condiciones, la equidad de género, pero queda algo que se les olvida a la mayoría de la gente, ¿no? Que cada uno puede ser feminista desde su propia trinchera. Y estas mujeres lo pueden hacer. Al momento que ellas quieran ser comandos, superen todas las adversidades, van a ser un ejemplo y van a estar rompiendo ese paradigma patriarcal que ha estado habilitado por tantos años. Imagínense en esto, en los grupos comando, sobre todo las 3 mujeres que son comando, el primer grupo del año 2005 se graduaron 25 mujeres. En el año 2005, 25 mujeres fueron comandos, las cuales después de 6 años de profesionalización, de ir a frontera, de tratar con el crimen organizado, de tener arduos días de trabajo, días sin descanso, etcétera, tuvieron que a un momento, a los 6 años, poner sobre la mesa una decisión bastante fuerte, que ningún hombre lo ha hecho. Y fue una decisión de ser madre o continuar con mi trabajo de comando. Porque en la actualidad no hay una garantía en donde te asegure que tú puedes ser comando sin perder esa oportunidad de ser mujer y ser madre. Esta es una deuda pendiente que tienen el Estado con estas mujeres. ¿Por qué hay que escoger? Y respecto a la última pregunta, esto da para más. O sea, creo que tanto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están dando pasos gigantescos en cuanto a la inclusión de género, pero no lo suficientes. Faltan aún muchísimo más por desarrollarse. Este es un análisis de cuál es el rol de la mujer dentro de estos grupos, qué está pasando, cuál es la formación, cuál es el entrenamiento que se tendría que hacer, cuáles son las opiniones. Es una crítica, no es un libro nada descriptivo, es una crítica de análisis de lo que sucede hoy en día. Y lo que falta por hacer es indagar y para futuras investigaciones en las cuales me sumo, es una vez que las mujeres ya están dentro de estos grupos, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Se le asegura una real participación, una real profesionalización o es simplemente una imagen de humo para cumplir con las solicitudes coyunturales que en este momento piden tanto la parte política, institucional o la sociedad misma? Creo que es un trabajo bastante fuerte. Gracias a Ana Lucía también y a Ana María por sus libros, porque nos estamos dando cuenta de algo tan relevante, y es que el feminismo es la única manera que tenemos para romper con esos estigmas de la sociedad patriarcal, que ya no es como antes, pero aún nos falta mucho por hacer. Y muy bien tú lo decías, Ana María, y Ana Lucía también, esto no únicamente sucede en las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Este tipo de que no hay una correcta equidad en todas las áreas de estas instituciones también sucede en resto de instituciones como Policía Metropolitana, Agencia de Tránsito, otros espacios, como bien lo dijeron, Cancillería y resto de sociedades en donde aún hay ese estigma para que la mujer pueda ocupar totalmente los cargos que queremos, pero sobre todo hacer un cambio radical en temas de seguridad y defensa, un espacio, un ámbito que siempre ha sido liderado por hombres y que indudablemente, si es que hay una visión femenina, y esto se arranca desde muy temprano, desde los primeros años de formación de estos comandos, de la policía y del personal militar, pues va a haber un cambio significativo. Me queda muy contenta porque parte de mi investigación pude darme cuenta que el personal que está desde unos 20 a 30 años, de 20 a 30 años, aceptan de buena manera y creen que la inclusión de la mujer debe ser total, apoyan,
teniendo un rezago y también un poquito de resistencia por parte del personal que tiene una mayor jerarquía y ya son de los últimos estadios como coroneles o generales, pero debe ser por parte misma de la cultura y la sociedad. Así que falta mucho trabajo por hacer. Creo que estos son los espacios importantes y el futuro de la investigación es indagar más y sobre todo dar más oportunidades para que las mujeres entren a este debate y sean escuchadas. Muchas gracias, Catherine, por tu intervención. Llegó ya al chat otra pregunta para Ana Lucía y creo que respondió, pero tal vez me gustaría insistir, subrayar. La pregunta se refería a cómo enfrentar este problema, esta patriarcalización del conocimiento, de la sociedad, de las instituciones, desde el aula de clases. Y mi colega editora Susana de la UDLA me pide que te pregunte sobre el bullying homofóbico. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, las estrategias justamente me hacen una pregunta que se refiere a mi investigación de doctorado, que es la transversalización del enfoque de género en la educación superior. Y lo más difícil del proceso de transversalización, y yo siempre hago un ejemplo de mirar al sistema en general como una casa, ¿no? Entonces, este sistema patriarcal que tiene diferentes ladrillos, que pueden ser las diferentes instituciones, tiene como cemento, es decir, lo atraviesa el machismo, la violencia, la misoginia y esta discriminación a la que hemos estado sujetas las mujeres históricamente. Entonces, la transversalización de género es botar la casa y plantearnos el género como el nuevo cemento que tiene que atravesar todas estas paredes y construirla desde ahí hacia arriba con los otros enfoques que van de la mano del enfoque de género. El enfoque de género nunca va solo, van derechos humanos, va la interseccionalidad, va la interculturalidad, va el tema del ambiente, es decir, el género es extremadamente amplio en ese sentido y a eso, sin lugar a dudas, tenemos que darle las gracias al feminismo. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo más difícil de la transversalización del enfoque de género no son las estrategias, de hecho es extremadamente sencillo. Lo difícil es la resistencia que tienen las instituciones a pensar en esta demolición virtual, si uno quiere, del sistema para volverlo a reconstruir, ¿no? Y eso es una de las resistencias que se presentan con mayor frecuencia. Entonces, lo principal es empezar al proceso de la transversalización desde el reconocimiento de la necesidad de hacerlo, ¿no? Es decir, en medicina, específicamente en las carreras de ciencias de la salud, cuando ya tenemos esta situación donde hay el reconocimiento de que es un sistema violento y que además de eso violenta, aparece la necesidad automáticamente de hacer las transformaciones que no van por el hecho de cambiar el currículo en medicina. La transversalización va hacia los docentes, va hacia los profesionales y va a escuchar a los pacientes y a los usuarios del sistema, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras reflexiones. No es difícil transversalizar el género, lo difícil es romper con las resistencias institucionales donde el patriarcado está totalmente transversalizado. Y con respecto al tema del bullying homofóbico, yo tengo que decir que cuando nosotros hicimos el lanzamiento oficial del libro, que fue en la Semana de Género en la Academia que organizó la Facultad de Psicología de la UDLA, a mí personalmente fue una de las historias que me quebró profundamente, ¿no? Es una de las historias más, yo diría que más cruentas en el sentido de la realidad de la escritura y del relato que se presenta en el libro, y son de esas historias que al menos yo no pertenezco a las diversidades sexogenéricas, soy cisgénero, pero me puedo identificar con la historia, me puedo identificar con el relato. Entonces, en el caso del bullying homofóbico, y lo encontré yo también en la investigación cuando me entrevistaba con estudiantes de medicina, es una de las formas de violencia de género, yo diría que menos
de las que menos oímos, de las que menos sabemos, y son de las más crueles que se pueden ver. Ana María lo decía hace un momento, hablando de esta violencia un tanto institucional a través de estas instituciones de deshomosexualización, mal llamadas clínicas, de clínicas no tienen absolutamente nada, y cómo se empatan las dos cosas, ¿no? Entonces, por un lado, yo he visto muy de cerca historias de estudiantes que han decidido, han tomado la opción de no salir del closet y de no sentirse en un espacio seguro por temor a la violencia del bullying homofóbico. Y esto lo estamos hablando en el espacio universitario, ¿no? Pero las historias que ustedes van a ver en Desvelando el Iceberg son historias del sistema de educación inicial y secundaria. Entonces, es más terrible todavía porque recientemente se lanzó una investigación que habla de que en los jóvenes adolescentes varones, la segunda causa de muerte en este país es el suicidio. Y dentro de las causas que lo podrían explicar y nos podrían dar una idea de lo que está pasando, es muy probable que el tema de las masculinidades y las diversidades sexogenéricas en la construcción de la masculinidad puedan ser el origen de estas muertes prematuras, de estas muertes violentas, cuando es el sistema el que violenta y pues la persona solo ve como escape la alternativa al suicidio, ¿no? Entonces yo realmente les invito a que lo lean. Son historias como les decía, para todos quienes presentamos el libro en la semana de género en la segunda semana de género de la academia, fue algo tremendamente doloroso y eso también es lo que se necesita posicionar, ¿no? Yo creo que es una de las cuentas pendientes que tenemos de la investigación también, de posicionar a las diversidades sexogenéricas dentro de la producción del conocimiento académico y darles voz, ¿no? Y ese es el mensaje principal de nuestro libro, es darle voz a quienes no pueden, no quieren o simplemente no están para hablar. Y pues nada, recordarles también que el libro está disponible en la librería española, en la Rayuela y en la librería Sánchez, que está al frente de la PUCE, y realmente invitarles con mucho cariño a que vengan a acompañarnos en este relato de la violencia sistémica. Quisiera decir algo, Bolívar. Adelante, Ana María, por favor. Muchas gracias. Me pareció muy interesante lo que nos planteó Ana Lucía y un poquito ampliando la reflexión que hace, quisiera referirme al tema de la transformación cultural que implica, dijéramos, romper con los estereotipos de género y tener una visión de género en los sistemas educativos y en nuestra vida en general. Y por eso es tan difícil y por eso es tan problemática las transformaciones. No se hacen por decreto, no se hacen por políticas institucionales, no se hacen, como decía Ana Lucía, también en las mesas de diálogo. Se hacen a través de una labor permanente en los lugares de trabajo, en nuestros hogares, en todo momento, en todo lugar, en la calle, en todo, porque implica una transformación cultural y eso implica hacer la transversalización de género, implica hacer una transformación cultural. Por eso exige de todos y cada uno de nosotros una labor en ese sentido, porque el tema de género, el tema de la discriminación, no compete solo a las mujeres, compete a los hombres, a las diversidades sexuales, compete a la sociedad en su conjunto. Y es la única manera de lograr una ciudadanía más integral y más equitativa. O sea, Catherine lo mencionaba, es lo único que va a permitir construir realmente una democracia, una ciudadanía más democrática, porque de lo contrario se van a seguir reproduciendo esas inequidades y esos estereotipos, ¿no? Eso quería mencionar con respecto a eso. Y también como un tema promocional que hacía alusión con respecto a dónde está disponible el libro Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Disputas y Cuentas Pendientes, ya lo había puesto en el chat, también Nadesha me parece que lo puso, está en versión digital
ustedes no pueden acceder. Ya hubiéramos querido que sea abierto al público, pero hay ahí temas complicaditos, sobre todo en esta crisis económica. Está disponible en versión digital en Flaxo, tanto en Flaxo como en Avia Yala. Y ya ha puesto el link en Nadesha para que si quieren tener el libro, que me parece que va a ser realmente interesantísimo poderlo, que todos lo puedan leer, está disponible ahí el link. Muchas gracias. Muchas gracias también, Ana María. Yo les quiero agradecer mucho. Me ha dado un gusto enorme poder verles y escucharles, ver cómo se está posicionando este tipo de investigaciones de manera cada vez más generalizada y cómo las experiencias paulatinamente darán resultados positivos. Bueno, han mencionado a Ana María y Ana Lucía donde pueden encontrar sus libros, los libros que publican la Flaxo y la UDLA. Nosotros también tenemos Y algunos Avia pequeños Yala. problemas, perdón, de Avia Yala, Sí. cómo pueden nuestra propia dosis de problemas administrativos y financieros, pero en este caso es un beneficio colateral que nuestra investigación, la que publica el IAEN, puede descargarse gratuitamente desde el link que les compartí. Nosotros estaríamos ya llegando al final de esta presentación, la primera de la Feria del Libro. Nuevamente un agradecimiento a mis colegas de la red de editoriales universitarias. Ha sido un gusto, como digo, poder escucharles. Yo espero también poder revisar esos documentos, seguir la discusión. Esperemos que estos canales de diálogo que nos deja la pandemia, que simplifican cierta logística, también puedan enriquecer esa discusión. Sin, ¿Sí? ¿Alguien dijo algo, por favor? Sí, yo solo por comentar una situación. Bueno, dentro de acá de este libro, Mujeres Comando, una del por qué se quiso hacerlo de manera digital es pues para que todo el mundo lo tenga, pueda acceder a ellos. Estamos en una época de pandemia, entonces lo quisimos hacer más fácil, más accesible a todos a todas las personas para que lo lean, lo discuten, disfruten y sobre todo tengan una situación real de todo esto, ¿no? Fue un gusto haber compartido con cada uno de ustedes. Muchas gracias Ana María y Ana Lucía por haber compartido sus trabajos. Creo que llega a una conclusión bastante fuerte los 3 trabajos que nos hemos reunido esta mañana, y es que con todo lo que cada una de nosotros acaba de decir, es necesario que ya el tema de inclusión y equidad de género pase de un discurso simbólico a un discurso ocupacional. Y realmente es a través de la academia, de generar políticas públicas desde cada uno de nuestros hogares en donde podemos lograr cada una de estas cosas. Así que muchas gracias por la invitación. Va a ser un gusto. Gracias por haber comentado dónde se puede adquirir sus textos. Sin duda va a ser muy enriquecedor para la academia, para el feminismo, para el género en sí. Y bueno, acá se lo pueden descargar. Ya Bolívar les pasó el link. Lo pueden encontrar en la biblioteca del IAEN. Está como Mujeres Comando en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas del Ecuador. Así que muchas gracias por la invitación. Es un gusto y espero seguir en contacto con ustedes dos también. Perfecto. Quizás Ana María y Ana Lucía les gustaría decir algo a manera de despedida, por favor. Sí, a ver, para mí ha sido un gusto compartir esta mesa con Ana Lucía y con Catherine y también contigo, Bolívar. También agradezco mucho la moderación, una moderación muy, muy amigable, muy respetuosa, y te agradecemos mucho porque nos has dado la oportunidad de comentar ampliamente todos nuestros trabajos.
y en ese sentido has dado pauta para que este tema pueda posicionarse de manera amplia en la sociedad. Así que muchas gracias a los tres y claro, vuelvo a repetir un poco los agradecimientos a Milagros, a Aguirre en Ayala, a Nadesha y María Cubi en Flaxo, a Paulina Ponce en Pepe Global, que hizo posible, y a cada uno de los autores de este libro, Viviana Maldonado, Lolita Valladares, Diego Paz, María Fernanda Porras, Annie Wilkinson, Soledad Barea, Paulina Quizaguano, porque realmente creo que es un aporte para descubrir estas disputas y las cuentas pendientes que la sociedad tiene con nuestros temas, ¿no? Es una labor del Estado, de la sociedad, pero sobre todo de cada uno de nosotros. Así que muchas gracias y un gusto compartir esta mesa. Igualmente, Gracias. muchísimas gracias a Bolívar por una moderación igual muy cálida, muy amigable, como decía Ana María. Un gusto podernos ver después de tanto tiempo en un espacio tan bonito. Igual, Catherine, un gusto. Me parece muy valiente el trabajo que hiciste y ojalá no sea el último. Muchas gracias. Y agradecerle muchísimo también a la editorial de la UDLA, a Susana Salvador, sobre todo por tomar el reto, ¿no? Estos temas siempre representan retos y en nuestra universidad ha sido un reto maravilloso, un espacio magnífico que le ha dado voz la editorial de la UDLA. Y yo creo que se vienen cosas muy bonitas para las editoriales universitarias. Creo que ahora tenemos una responsabilidad cada vez más grande de abordar estos temas, de dar las voces a quienes normalmente no pueden expresarlas. Y esa es nuestra principal responsabilidad como docentes y como parte del sistema educativo superior. Darles las gracias también a la Feria Internacional del Libro por habernos dado el espacio, a la UDLA también por haberme seleccionado a mí para presentar este libro maravilloso que está recién salidito del horno. Y pues bueno, con muchísimas ganas de leer sus trabajos, de correr a Avia Yala para buscar el libro de derechos sexuales y reproductivos, que para mí es un tema muy, muy cercano, y pues darles las gracias porque tienen un programa maravilloso en la feria, así que ojalá el próximo año podamos vernos ya en la feria física, que es lo más bonito que hay a finales del año. Eso. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Catherine, Ana María, Ana Lucía. Ha sido un gusto también para mí poder escucharles. Les invito a que visiten los pabellones virtuales de la REUD en general y en particular de Flaxo, de la UDLA y del IAEN. Me gustaría que este intercambio persista y ese intercambio se considera consolidando ese interés recíproco que tienen en sus investigaciones. También quiero agradecer a mi equipo editorial, ¿no? que permitió que exista el libro de Catherine, su paciencia también. Y pues, No, al pues contrario, a ti, Bolívar. Casi gracias. buenas tardes, hemos conversado casi 2 horas. Ojalá que en el futuro ya pueda ser presencial. Mientras tanto están las investigaciones. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Bolívar. Gracias, chao. Un abrazo, chao. Un abrazo a todos. Chao, Ana María, chao, Ana Lucía. Bolívar, gracias. De esta forma, concluimos la presentación de los libros Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en Ecuador, Disputas y Cuentas Pendientes, Desvelando el Iceberg, Relatos de Violencia Sistémica, y Mujeres Comando en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de Ecuador. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Los Derechos de Autor en el Sector Editorial. Participan Ramiro Rodríguez y Ana Karina Félix.
Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.